¿Cómo andan, amichas? Espero que estén muy bien y bienvenidas a una edición especial de Notibarrio, alias Traumas Familiares, alias Lloración. Porque hoy tenemos una historia muy concreta, que es de una pipi que elige contar su propia historia. O sea, ella me la mandó esta historia como si fuera uno de traumas familiares, que es lo que hacemos los Notibarrios. ¿Qué quilombo? Esto es una mamushka de secciones, ni yo lo entiendo honestamente, pero no importa. Es como una lloración. Las que están hace un montón de tiempo van a saber de lo que hablo y las que no, bienvenidas a esta sección que hemos dejado de hacer porque nos hacía digamos la verdad. Pero bueno, tiene un final feliz, así que me parece que está bueno contarla y de vez en cuando hay que ponerse un poquito serias porque si no estamos jajaja, que nos reímos de todo, sí, soy. Pero las pipis lo piden, las pipis lo tienen. Con ustedes ha vuelto la lloración, amor. Se suscriben, activan la cámara, ponen like, comenta, comparten toda la verga y arrancamos, dale. Hola pipinas del amor y Fiumi. Por acá una pipi uruguaya que te sigue desde la pandemia, cuando anotabas las historias en una libretita. Mi ciela, la amo. Fui a un show y a la Pipi Fest. No esto el año pasado. Ok. Espero que vuelvas pronto a Uruguay y acá te recibiremos con los brazos abiertos. Sí, estoy cerrando una fecha para noviembre. Ya aviso. Todavía no sé qué día, pero aviso. Pronto novedades. O sea, en realidad no sé si octubre o noviembre, pero bueno, por ahí va a andar. Hoy no les escribo un fracaso amoroso, les escribo una historia distinta. Creo que podría entrar en esta sección de traumas familiares, de estas historias que no tienen remate, pero sí te dejan pensando. En primer lugar, quiero decir que no escribo esto para despertar lástima ni para buscar culpables. Tampoco para indicar que mi vida fue más difícil que la de otras personas. Lo escribo porque entendí que aunque el pasado explique muchas cosas, no tiene por qué definir el resto de una vida. Me encantó, amor, esa frase. Muchas veces me pregunté cómo había logrado llegar hasta donde estoy. Aún algunos me lo preguntan. La verdad es que no tengo una respuesta sencilla. Mi psicóloga solía decirme que había algo muy mío, algo difícil de explicar, que siempre me empujó hacia adelante. Nunca supe exactamente cuál era mi destino, pero sí tuve muy en claro cuál no quería que fuera mi vida. Esta es la historia de una niña que creció sin un hogar estable, que conoció la violencia mucho antes que la tranquilidad y que encontró en el estudio el único lugar donde podía imaginar un futuro diferente. Mis padres eran amantes. Mi padre era un hombre de aproximadamente 30 años, casado y con un hijo en camino. Mi madre tenía 16 años, era soltera y tenía un hijo de 2 años de una relación anterior con un hombre que nunca se hizo cargo de él. Yo fui fruto de esta relación. Antes incluso de nacer, mis padres ya habían seguido caminos distintos. Cuando nací, mi madre no tenía cómo criar a 2 hijos y encima ella era una adolescente, chiquita, 16 añitos. La realidad la sobrepasaba y tomó la decisión de entregarnos a INAU. Yo por supuesto que googleé que era INAU y según Google dice que es el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, que es el organismo público rector de las políticas de infancia y adolescencias en Uruguay, enfocado en promover, proteger y garantizar los derechos de los menores, además de regular los procesos de adopción en el país. Sus principales funciones son la protección de derechos, la primera infancia y el sistema de adopciones. Entré al sistema siendo muy pequeña y durante gran parte de mi infancia mi vida transcurrió entre ingresos y egresos a hogares estatales. A veces mi madre intentaba volver a hacerse cargo de nosotros, otras veces la convivencia terminaba siendo imposible y regresábamos al sistema. Mi ciela, te quiero abrazar muchísimo. Crecí sin saber qué significaba tener una casa. Nunca sabía cuánto tiempo iba a permanecer en un lugar ni cuándo tendría que volver a despedirme. Durante muchos años esa fue mi realidad. Con el tiempo entendí que mi madre atravesaba una enfermedad psiquiátrica que nunca fue diagnosticada ni tratada. Negaba cualquier problema y eso hacía imposible que alguien pudiera ayudarla. Yo era una niña y no podía comprenderlo. Solo sabía que vivir con ella era impredecible. Había días tranquilos. Me hace acordar a la historia de Carito Müller. ¿La vieron? Si no vieron esa entrevista, vayan a verla porque es genial. ¿Vieron que Sofi Calvo, una influencer psicóloga, tiene una sección, en no me acuerdo qué canal de YouTube, que se llama La Sesión? Y es como que van otros creadores de contenido, influencers, no sé qué, a contar su historia. Un nivel de apertura que no la puedes creer. Bueno, y fue Carito Müller, que es una TikToker muy conocida, pero siempre como que, no sé, desde un lugar más, no sé si superficial es la palabra, pero como que, bueno, no conocíamos la historia de vida de ella de chiquita. Y contó todos los quilombos que tuvo con la mamá. ¡Ay, Dios mío! Vayan a ver eso lo que es. Bueno, pero no sé por qué se me vino ella a la cabeza. No sé si a alguien más le pasó. Perdón, me dispersé. Continúo. Había días tranquilos y otros en los que el miedo ocupaba toda la casa. Nos golpeaba, nos humillaba y nos amenazaba constantemente
constantemente. Recuerdo que solía decirnos que iba a poner veneno para ratas en la comida y que nunca nos daríamos cuenta. ¡Ay Dios, amiga! Me dediqué a investigar qué podía provocar ese veneno. Descubrí que podía causar hemorragias internas. Mientras otros niños pensaban en jugar, yo intentaba entender de qué manera podía morir. Cuando tenía 10 años llegó mi primera menstruación. Nadie me había explicado qué era. Recordando aquellas amenazas, pensé que me estaba desangrando y que me iba a morir. ¡Ay, mi amor! Me parte el corazón en 1000 pedazos. Lloré durante horas en la escuela mientras mi maestra intentaba convencerme de que aquello era algo normal. Mi cabeza simplemente había aprendido a esperar siempre lo peor. Yo era la única de mis hermanos que disfrutaba estudiar. Lejos de sentirse orgullosa, mi madre convirtió eso en otro motivo de violencia. Me golpeaba repetidamente la cabeza porque creía que si me golpeaba lo suficiente podría dejarme tonta. Al mismo tiempo me exigía que llorara, quería verme llorar. Nunca le di ese gusto, o al menos no delante de ella. Con los años descubrí que esa forma de defenderme tuvo un costo. Hoy me resulta muy difícil llorar frente a otras personas. Si necesito hacerlo, espero a estar sola. Con el tiempo aparecieron otras situaciones que hoy puedo reconocer como consecuencia de la enfermedad que atravesaba mi madre. Cerraba con llave la puerta de su habitación antes de irse a trabajar, porque estaba convencida de que nosotros revisábamos sus pertenencias. Al regresar, aseguraba que habíamos encontrado la forma de entrar y nos castigaba golpeándonos. No importaba cuánto intentáramos explicarle que eso nunca había sucedido. La violencia también fue económica. Vivíamos en una casa extremadamente precaria, construida con chapas y madera. Para evitar las filtraciones habían colocado el plástico de una piscina sobre el techo, pero el agua seguía entrando por todos lados. En invierno hacía frío y durante las tormentas el viento atravesaba las paredes. Cuando todavía era menor de edad empecé a trabajar, armando bolsas de papel para comercios. Esas bolsas de papel que entregan en tiendas de ropa o zapatos. Me pagaban 0.5 pesos uruguayos. En Argentina son 18 pesos cada una. Durante una quincena podía hacer alrededor de 1000 bolsas. Sin embargo, nunca vi ese dinero. Mi mamá se quedaba con todo. Trabajaba, pero seguía sin tener nada propio. Gran parte de mi infancia transcurrió dentro de INAU. Entraba, salía, volvía a entrar y otra vez regresaba con mi madre. Durante muchos años esa fue mi normalidad. INAU era el lugar donde dormíamos, estudiábamos, hacíamos amigos, llorábamos y esperábamos. Esperábamos que alguien viniera a buscarnos, que las cosas mejoraran o simplemente que el próximo cambio fuera un poco menos doloroso que el anterior. Mis hermanos y yo rara vez estábamos juntos. Mi hermano mayor y yo ingresábamos al sistema, pero como existen hogares separados para varones y para niñas, casi nunca convivíamos. Él estaba en un hogar y yo en otro. Mi hermano menor nunca pasó por INAU. Él es hijo de la pareja actual de mi madre y él jamás permitió que fuera institucionalizado. Aunque por momentos crecimos bajo el mismo techo, nuestras infancias fueron muy diferentes. Los hogares estatales reunían a niños y adolescentes con historias distintas, pero atravesadas por un mismo hilo: la violencia, el abandono y la ausencia de adultos que pudieran protegerlos. Muchos habían aprendido desde pequeños que la violencia era la única forma de relacionarse con los demás. Nadie nace sabiendo cómo cuidar o cómo querer. Aprendemos de lo que vemos, y convivir ahí no era nada sencillo. También viví situaciones de acoso sexual por parte de algunas compañeras. Nunca llegaron a concretarse agresiones mayores porque siempre había adultos que intervenían cuando era necesario. Aún así, muchas noches terminaba durmiendo en una oficina, separada del resto de las niñas, porque era el único lugar donde me sentía segura. Los ingresos y egresos a INAU eran tan frecuentes que nunca llegué a sentir que pertenecía por completo a ningún lugar. No tenía un lugar al que pudiera llamar casa. Esa sensación me acompañaba. Durante muchos años conviví con la violencia como si fuera parte de la vida. Pensaba que todas las familias tenían secretos, que todos los niños sentían miedo de volver a su casa y que guardar silencio era simplemente lo que uno debía hacer. Con el tiempo empecé el liceo. El liceo es la secundaria, entiendo yo, ¿no? Hasta entonces, la escuela y el liceo habían sido mucho más que un lugar para estudiar. Eran espacios donde podía sentirme tranquila por unas horas. Lugares donde los adultos hablaban sin gritar, donde las reglas eran claras y donde nadie levantaba la mano para lastimar. Sin darme cuenta, empecé a sentir que aquel era un lugar seguro. Había docentes que no solo enseñaban historia, matemática o literatura, también miraban a sus alumnos. Se daban cuenta cuando alguien estaba triste, cuando llegaba con miedo o cuando algo no estaba bien. Esa capacidad de mirar al otro terminó cambiando mi vida. Después de muchos años de silencio, encontré el valor para contar lo que sucedía en mi casa. No fue fácil. Hablar significaba romper un pacto que yo nunca había elegido, pero que llevaba años sosteniendo. Significaba aceptar que aquello que vivía no era normal y confiar en que
esta vez algún adulto iba a hacer algo. Y lo hicieron. Ay, chicas, no, me parte el corazón. Mis docentes me escucharon y me creyeron. No minimizaron lo que estaba contando ni pensaron que era un problema familiar que debía resolverse puertas adentro. Utilizaron las herramientas que tenían y realizaron las denuncias correspondientes para protegerme. Yo no puedo dejar de mencionar el laburazo de las docentes y los docentes. Qué importantes que son y qué injusto que es todo para ellos. Honestamente, los abrazo muchísimo y desde la Pipi Comunidad valoramos muchísimo el laburazo. Sé que hay muchas pipis docentes, a mí muchas pipis docentes me han contado, hay muchas que vienen a las pipi vacaciones y ahí me cuentan cosas de su trabajo, de cómo funciona todo, de las cosas que lidian y ni hablar de la precarización laboral que sufren y sin embargo la pasión y el amor que le ponen a todo, como que de verdad las admiro muchísimo, me parecen unas cracks totales. A partir de ese momento comenzaron nuevos procesos judiciales e intervenciones. Fueron años de entrevistas, evaluaciones y decisiones tomadas por personas que apenas conocían una parte de mi historia, pero que por primera vez yo ya no estaba completamente sola. Al finalizar el juicio se determinó internación en un hospital psiquiátrico para mi madre, del cual en cuestión de una semana ella se fugó. Y en cuanto a mí, regresarme a un hogar estatal. Casi de inmediato comprendí la dimensión de lo que hicieron aquellos docentes. Podrían haber mirado hacia otro lado, haber pensado que no era asunto suyo, o haber seguido dando clase como si nada hubiera ocurrido. En cambio, eligieron involucrarse. Hoy, siendo adulta, siento un profundo agradecimiento por ellos. Muchas veces se piensa que la tarea de un docente termina cuando suena el timbre y los alumnos se van a sus casas. Mi historia demuestra que no siempre es así. Hablar de mi padre biológico es hablar de una ausencia, no solamente de una persona que no estuvo, sino de todo aquello que representa una figura paterna y que yo no pude conocer en los primeros años de mi vida. Cuando tenía alrededor de 10 años, apareció en mi vida esta persona. Conviví con él aproximadamente 6 meses y fue un tiempo que marcaría mi historia. Perdón, no entendí. La pareja de la mamá es. Lo que ocurrió en ese periodo dejó heridas que no se ven, pero que acompañan la vida de una persona. Él abusó de mí en varias oportunidades, indicando que esa era su manera de demostrar el amor que sentía hacia mí y del que nunca había podido brindarme. O su papá. No entendí esto, chicas. No es su papá. O sea, apareció cuando ella tenía 10 años. Ay, Dios mío, qué horror. Amiga, te abrazo muchísimo. No, no, no. Qué pedazo de mierda. Este tipo, Dios mío, no lo puedo creer. O sea, abandonar a un hijo y después volver para hacerle un daño físico, psicológico, emocional, energético, espiritual en su alma, como Dios. No, no, o sea, si tenés un gramo de dignidad, matate, flaco. Realmente lo digo, chicas, perdón, es mi opinión. Para mí, pena de muerte a todos los peores. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, me metí en una, pero de verdad lo pienso, ¿eh? Después vino otro camino difícil, el de buscar que mi voz fuera escuchada. Claro, mi amor, es que vos, mi ciela, no, o sea, realmente ahora entiendo por qué al principio de la historia decías que tu entorno te pregunta cómo hiciste para salir adelante, porque claro, Gordi, no tenías ni un adulto que te protegiera. Esos docentes fueron realmente los adultos que te protegieron, porque en tu casa era todo horrible. Nuevamente concurrí a los docentes de mi liceo. El proceso judicial duró aproximadamente 2 años. Durante este tiempo tuve que volver una y otra vez sobre recuerdos dolorosos, explicar lo ocurrido y enfrentar preguntas que muchas veces hacían sentir que debía demostrar algo. Pasé por 3 psicólogos dentro de ese proceso. Cada entrevista significaba volver al lugar del dolor, reconstruir una historia que yo no había elegido vivir. Incluso hubo momentos en los que sentí que mi palabra era puesta en duda, cuando un juez cuestionó mi testimonio. Para una niña, que los adultos no crean en lo que está diciendo puede ser otra forma de violencia, obvio. Fue recién con la intervención de la tercera psicóloga que el proceso tomó otro camino. Ella comprendió que continuar preguntando y exponiéndome podía significar una nueva forma de daño y decidió detener esa revictimización. Finalmente la justicia reconoció lo ocurrido. Mi padre biológico, ok, era el papá, perdón, no había entendido. O sea, igual era obvio que este señor era pedófilo, ¿no? Porque digo, si él tenía 30 cuando conoció a tu mamá, que tu mamá tenía 16, a tu mamá también. ¿Me siguen, chicas? Un horror, este tipo un horror. Mi padre biológico, dado que era un delito primario, fue enviado a su casa con unos meses de trabajo comunitario. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Pena que hasta el día de hoy me parece pobre, pero pena de muerte hay que darle a este sorete. Ay no, chicas, la justicia es una mierda.
No, indignada estoy. Yo continué con esta tercera psicóloga en seguimiento y me dio el alta el año pasado. No significaba que mi historia hubiera desaparecido, tampoco que nunca más fuera a sentir tristeza o enojo. Significaba que había dejado de sobrevivir para empezar a vivir, mi amor. El alta no fue el final del camino, fue la confirmación de que había aprendido las herramientas necesarias para seguir caminando por mis propios medios. Hablar de mis hermanos es hablar de dos personas que compartieron conmigo el mismo origen, pero no la misma historia. Aunque crecimos bajo el mismo techo, en distintos momentos, cada uno atravesó la infancia de una manera diferente. Las mismas circunstancias no dejaron las mismas huellas en nosotros. Una misma historia puede dar lugar a caminos completamente distintos. Mi hermano mayor tiene 3 años más que yo. Su infancia fue difícil. Comenzó a fumar a los 10 años y a los 12 años decidió irse de casa de mi madre porque, según sus propias palabras, vivir en la calle era mejor que seguir ahí. Durante su adolescencia se involucró en el consumo de drogas, robos y otros conflictos que terminaron llevándolo a prisión durante algunos años. Tras cumplir su condena, decidió empezar de nuevo. Se mudó a un departamento ubicado en el otro extremo del país. Allá en Uruguay los departamentos es como nosotras en Argentina les decimos provincias. Y eligió una vida muy alejada de la que había tenido. No tiene teléfono celular y hace mucho tiempo que no logro comunicarme directamente con él. Personas que lo conocen me han contado que está bien y que trabaja. Mi hermano menor tiene 3 años menos que yo. Desde niño expresaba la violencia de una manera distinta. Maltrataba a animales y a veces los mataba. A los 20 años fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 6 años y al enterarse de la denuncia abandonó el país y nunca más volví a saber de él. Durante mucho tiempo me pregunté por qué cada uno de nosotros terminó recorriendo un camino tan diferente. No encontré una respuesta sencilla. Compartimos muchas experiencias, pero cada uno las atravesó con sus propios recursos, sus propias heridas y sus propias decisiones. Ellos forman parte de mi historia. Sus vidas también muestran que el dolor no determina un único destino. Las circunstancias pueden explicar muchas cosas, pero no deciden por completo quiénes llegamos a ser. Desde muy pequeña aprendí que había cosas que no podía controlar. No podía elegir las circunstancias en las que nací, las dificultades que atravesaba mi familia, ni las situaciones que me tocaría enfrentar. Pero también descubrí que existía un lugar donde sí podía construir algo propio. Y ese lugar era el estudio. Muchas cosas a mi alrededor eran inciertas. El conocimiento me daba una sensación de seguridad. Cada cosa que aprendía era una pequeña conquista. Cada examen aprobado confirmaba que podía avanzar. Cada año terminado demostraba que aunque el camino fuera más difícil, era posible llegar. El estudio también fue una forma de independencia. Como no siempre contaba con las herramientas que otros tenían, aprendí a buscar mis propios recursos, a organizarme, a insistir y a seguir adelante incluso cuando abandonar parecía la opción más fácil. Estudiaba porque representaba la posibilidad de elegir mi propio camino, de tener una profesión, de cuidar de mí misma y de demostrarme que mi origen no determinaba mi destino. Durante años, los libros fueron una compañía silenciosa. Mientras otros encontraban apoyo en sus familias, yo encontraba en los libros una guía. Cada nuevo conocimiento abrió una puerta que antes parecía cerrada. Con el tiempo, ese refugio se transformó en un propósito. La medicina apareció como una elección que reunía muchas cosas: el deseo de aprender, la posibilidad de cuidar a otros, incluso cuando a mí no me cuidaron quienes debían hacerlo, la búsqueda de sentido y también una forma de transformar mi propia historia. Quería acompañar a quienes atravesaban momentos difíciles, quizás porque yo conocía demasiado bien lo que significaba enfrentarlos sintiéndose sola. Y con cada etapa superada, no solo fui adquiriendo conocimientos, también fui construyendo algo que durante muchos años me había faltado: confianza en mí misma. El estudio me enseñó disciplina, perseverancia y resistencia. Me enseñó que los logros importantes rara vez llegan de manera rápida o sencilla. Aquel refugio que encontré en los libros fue mucho más que una forma de escapar de mi realidad. Fue el lugar donde descubrí mis capacidades y empecé a construir una historia diferente. El estudio fue mi refugio, pero también fue el puente entre la persona que había sido y la persona que quería llegar a ser. Crecí viendo de cerca el sufrimiento. Aprendí demasiado temprano que el dolor puede presentarse de muchas formas. No siempre deja marcas visibles. A veces se esconde detrás del silencio, de una ausencia o de una infancia que obliga a crecer antes de tiempo. Sin darme cuenta, esas experiencias fueron moldeando mi manera de mirar a los demás. Empecé a comprender que detrás de cada persona existe una historia que rara vez conocemos por completo y que muchas veces juzgamos conductas sin saber qué batallas
está librando quien tenemos delante. Por eso la medicina empezó a tener sentido para mí. No porque creyera que podía salvar a todo el mundo ni porque buscara una profesión prestigiosa. Lo que encontraba en ella era la posibilidad de estar presente cuando alguien atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. La medicina habla de enfermedades, diagnósticos y tratamientos, pero sobre todo habla de personas, de escuchar antes de hablar, de acompañar incluso cuando no existe una cura y de comprender que un paciente nunca es solamente un órgano enfermo, sino una vida completa con miedos, esperanzas, pérdidas y sueños. Esa manera de entender la profesión fue creciendo conmigo. Ingresar a la facultad fue uno de los desafíos más grandes que había enfrentado hasta entonces, no solo por la exigencia académica, sino porque significaba demostrarme que era capaz de llegar a un lugar que durante muchos años había parecido inalcanzable. Los primeros tiempos estuvieron llenos de incertidumbre. Descubrí rápidamente que la medicina exige mucho más que memoria. Exige disciplina, paciencia, tolerancia a la frustración y la humildad de aceptar que siempre queda algo por aprender. Durante mucho tiempo pensé que mi historia podía convertirse en una desventaja y después entendí que también era una fortaleza. Haber conocido la vulnerabilidad cambia la manera de ejercer la medicina. Uno aprende a escuchar de otra forma, a no minimizar el dolor ajeno y a comprender que una enfermedad nunca ocurre aislada de la vida de quien la padece. Con el paso de los años llegaron las primeras prácticas clínicas. Por primera vez los libros tenían nombre y apellido. Las enfermedades dejaban de ser casos escritos para convertirse en personas reales que confiaban en nosotros aún cuando todavía estábamos aprendiendo. Cada paciente me enseñó algo, algunos sobre medicina, otros sobre dignidad y muchos sobre resiliencia. Algunos, sin saberlo, me recordaron partes de mi propia historia. Comprendí que ser médica no consiste únicamente en conocer diagnósticos o indicar tratamientos. También significa aprender a acompañar el miedo, sostener la incertidumbre y ofrecer humanidad cuando la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Hoy sé que nunca voy a dejar de estudiar, no porque la medicina me lo exija, sino porque elegí una profesión en la que el conocimiento cambia todos los días y donde una actualización puede marcar la diferencia para un paciente. Aceptar que el verdadero conocimiento no consiste en acumular respuestas, sino en conservar la curiosidad suficiente para seguir haciéndose preguntas. Y el 31 de julio llegará por fin el día en que oficialmente me convertiré en doctora. Fue el viernes. Amor, felicitaciones. Ay, qué emoción, ay, quiero llorar. Pero junto con la alegría aparecerá una pregunta que conozco demasiado bien. ¿Y tus padres? Es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas a lo largo de mi vida. Hoy ya no me provoca el dolor, la tristeza ni el enojo de otros tiempos. Sin embargo, sigue abriendo un silencio incómodo, porque el día en que más quiero celebrar el camino recorrido también es el día en que volverá a quedar expuesto todo aquello que había faltado. Ay, mi cielo, te abrazo. Durante muchos años pensé que mi historia estaba definida por las personas que no estuvieron, pero en realidad también está formada por quienes sí estuvieron. Sí, mi ciela. Los docentes que me escucharon, los funcionarios que me protegieron, la psicóloga que me ayudó a reconstruirme, los pacientes que terminaron de enseñarme qué significa ser médica y por sobre todo esos amigos y mi novio con el que llevo 3 años de relación, la familia de mi novio que me quieren y me celebran como si fuera su propia hija y aquellas personas que en distintos momentos eligieron tenderme una mano cuando no tenían la obligación de hacerlo. Ellos también son parte de esta historia. Este 31 de julio voy a celebrar que me recibo de médica, pero si pudiera volver por un instante al pasado, abrazaría a esa niña que dormía sin saber dónde iba a vivir la semana siguiente, que tenía miedo de volver a su casa, que estudiaba porque intuía, sin poder explicarlo, que los libros podían abrir una puerta. Me gustaría decirle que todavía le quedan años muy difíciles y que va a lograr mucho, aunque casi siempre a solas, que va a conocer personas que la van a lastimar y otras que le van a salvar la vida sin darse cuenta, que un día va a dejar de sobrevivir y va a empezar a vivir. Y sobre todo me gustaría decirle que tenía razón, que estudiar sí era la salida, que ese sueño imposible iba a cumplirse. No, bueno. Destruida estoy, chicas, perdón, les juro estoy aguantando, pero está fuerte la cosa, ¿eh? Porque la historia de esta niña nunca fue la historia de una víctima. Fue la historia de alguien que aún cuando nadie apostaba por ella, decidió no dejar de caminar. No, mi socorro. Chicas. Y creo que ese siempre será mi mayor orgullo. Te amamos. Y así termina. No, bueno, esperando tu libro, mi amor. ¿Qué crees que te diga? No tengo palabras. No, o sea, no tengo palabras, chicas. No puedo hablar. No puedo hablar, disculpen.
Se me están cayendo los mocos. No puedo hablar. La dejo a ustedes en los comentarios. Te abrazamos muchísimo, Pipi. Te amamos. Felicitaciones, guacha. Sos médica. Felicitaciones. Y de verdad espero cuando vaya a Uruguay, octubre, noviembre o cuando sea, conocerte. Necesito conocerte, abrazarte, que charlemos un rato. Creo que vamos a estar todas de acuerdo con esto de que te admiramos muchísimo y te felicitamos muchísimo y te agradecemos que hayas contado tu historia porque sin dudas es inspiración para todas. Chicas, perdón, no es serio que diga esto con los mocos cayéndose. No, es que le juro que me voy a tirar en la cama a llorar ahora. O sea, no sé cómo explicar la necesidad de llorar con congoja que tengo en este momento. Perdón, esto ha sido todo. Las amo con todo el cora. Déjenle comentarios hermosos, las vamos a estar leyendo y nos vemos mañana. Adiosito.